Muy buenos días, mi nombre es Aaron Ruiz y estaré presentando mi propuesta para el proyecto final de la clase de conexión a APIs de datos. Mi propuesta de proyecto consta de un sitio web simple de nombre WarReview 40000 en referencia al fandom del mismo nombre Warhammer 40000. El sitio web está estilizado con elementos, imágenes y colores que hacen referencias a eventos importantes dentro de este mismo universo ficticio, así como mensajes de bienvenida informativos inspirados en la ambientación de este mismo universo. Bueno, para empezar tenemos el encabezado principal, el logotipo y la barra de navegación para la pestaña de Home, reseñas y mi cuenta. Mi cuenta es para crear una nueva cuenta de usuario. La sección de reseñas, si intentamos ir inmediatamente, nos redirigirá a la pestaña de error, pues para esta pantalla hace falta tener una cuenta e iniciar sesión con esa misma. La sección para iniciar sesión la tenemos inmediatamente después, pero esta misma la exploraremos más adelante. Aquí, como podemos ver, si intentamos ir a la pestaña de reseñas sin haber iniciado sesión anteriormente, nos redirigirá directamente a la pestaña de error 401. Por el momento, empezaremos con las secciones de libros para reseñar. Aquí tenemos unos cuantos call to action más con ambientación del universo de Warhammer 40.000. Estos simplemente son para llamar la atención de nuevos usuarios que entren en el sitio web. Y enseguida ya tenemos la sección de categorías de libros. Estas mismas son relativamente pequeñas, pues por el momento cada una de estas secciones cuenta con solamente 5 objetos por sección. Aquí tenemos la Regie de Horus, The Siege of Terra, la Era Indomitus, Astartes Leales y Astartes Traidores. En cada objeto de cada sección se muestra lo que viene siendo la portada del libro, el título del libro, el autor de dicho libro y la calificación profesional que se le atribuye a cada libro por la crítica especializada. Cuando damos clic en cualquiera de los objetos libros, seremos redirigidos automáticamente a la pestaña de su ficha correspondiente. Una vez dentro de la ficha del libro tenemos varios elementos, empezando por el recorrido que hemos hecho desde la pantalla de Home hasta la ficha que se esté visualizando. En cuanto al libro tenemos distintos elementos como lo son la portada, el nombre, el autor y la fecha de publicación del libro. Estos elementos acompañados de su sinopsis. Debajo de estos tendremos la calificación popular del libro dejada por los usuarios, junto con la cantidad de reseñas que los mismos usuarios han dejado. Y debajo de estos elementos tendremos un botón para dejar una nueva reseña que desplegará una ventana emergente con los campos necesarios para crear una nueva reseña. Pues esta la veremos más adelante. La sección de reseña constará de colones de la plantilla de reseña organizados por sus ID, los cuales contienen datos básicos como son los nombres de reseñadores, el asunto de reseña junto con su fecha, la calificación y el cuerpo de la misma. A su vez también, si la sección de reseña se encuentra vacía, como en los ejemplos que voy a mostrar ahora mismo, como el ejemplo de Fulgrim, tenemos este banner que nos invitará a ser el primero en dejar una nueva reseña en el libro, el cual también abrirá la ventana emergente para crear una nueva reseña con sus inputs. Ahora sí, para entrar a reseñas del usuario, lo único que debemos hacer es introducir un usuario y contraseña válidos, o de lo contrario, nos enviará directamente a la pestaña de error, como podemos ver en el siguiente ejemplo. Aquí, como podemos ver, quise ir directamente a la pestaña de reseñas y me envió a la pestaña de error. Ahora, volvamos al home, escribamos el usuario bien, pero la contraseña incorrecta, y nos saltará una alerta de usuario y o contraseña incorrectos, y nos enviará a la pestaña de error. Lo mismo pasará si escribimos la contraseña correcta, pero el usuario incorrecto. Más sin embargo, si escribimos el usuario correcto con la contraseña correcta, nos enviará directamente a la pestaña de reseñas. En la pestaña de reseñas del usuario tenemos la misma interacción anterior para dejar una nueva reseña de cualquier libro. Como podemos ver, si presionamos este botón, se nos desplegará nuevamente la misma ventana emergente para dejar una nueva reseña. Sin embargo, ahora tenemos la implementación de dos nuevos métodos: modificar y eliminar reseña. Tanto modificar como eliminar reseña solamente afecta a las reseñas que se encuentren en esta misma pestaña, pues en la
API que estoy utilizando se encuentra en un archivo aparte que las reseñas de los libros. Al momento de guardar una reseña, nos saltará un aviso de que la reseña ha sido actualizada si todo ha ido correctamente. Y en caso de que la sesión se haya vencido del token que utilizamos desde el momento que iniciamos sesión, pues entonces nos mandará ese mensaje de error y nos enviará directamente a la pantalla de error. Ahora, vamos a repetir. En este caso, nos ha dicho que la reseña ha sido actualizada correctamente. Y en el caso de que escribamos una nueva reseña que no nos haya gustado su resultado, o simplemente estemos probando la reseña, y podemos ver que se haya publicado una nueva, eliminar reseña, la sesión se volvió a vencer, y reseña eliminada correctamente. Y ya no está. Finalmente tenemos la página de mi cuenta, lo cual funciona para que nuevos usuarios creen cuentas y se registren en el sitio web para obtener todas sus funcionalidades. Sin embargo, por temas de practicidad, estoy utilizando un sitio web sin una base de datos, por lo que este formulario lo único que hace es redirigir a la pantalla de inicio. Ya para finalizar, vamos a dar una pequeña repasada a los archivos de que utilicé para el frontend y el backend. Para empezar en el backend, simplemente voy a explicar los métodos que más se me complicaron o con los que más tiempo me tuve que pasar, que serían el put y el post. Específicamente en el post de guardar reseña en ficha. Principalmente porque para guardar reseña en ficha utilicé un método distinto a local storage. El método que yo utilicé es que directamente puse un event listener en cada clon, el cual me redirigía a su URL con su categoría y ID ya incrustada en la misma URL. Bueno, como funciona el método post en mi caso es de que desde el frontend envío una nueva reseña por medio del URL guardar reseña en ficha, la cual guardo en la variable let como un punto string para después convertirla en JSON. Después lo que hago es abrir y leer el archivo libros.json, que es donde tengo todos mis objetos libros y mis reseñas guardadas, para después con dos constantes guardarlo tanto la categoría como el ID del libro de la reseña en el que estoy incrustando la nueva reseña, por medio de la constante datos que ya mencioné. Una vez completado esto en una constante, busco en el archivo .json, libros.json, en la categoría exacta que le envié desde el frontend, busco el libro que tenga el ID exactamente igual que el ID que igualmente le envié en la constante datos desde la petición frontend. Una vez hecho esto, si el libro no es encontrado, directamente nos mandará un error 404 junto con un mensaje para una alerta en el frontend. Pero si sí es encontrado, entonces generará un nuevo ID por medio de un for que recorre toda la longitud de las reseñas del libro que estamos buscando. Entonces generará un nuevo objeto JSON con todos sus campos ya, ya hechos y ya mandados por el frontend y un menos el ID que se generará aquí automáticamente. Y se, y se hará push hacia
La categoría específica es guardada en libros para agregar reseña y se recargarán los archivos mediante un write file sync. Esto para que se muestre en tiempo real los cambios en los archivos JSON sin necesidad de apagar y volver a encender la API. Para el método put para modificar reseñas en usuario se utilizará un objeto .json enviado desde el frontend con los nuevos datos de la reseña actualizada, a los cuales se les hará un JSON.parse y utilizando una bandera se recorrerá toda la longitud de las reseñas en el archivo reseñas hasta que si el ID en la reseña de la interacción actual es completamente igual al ID en el objeto reseña enviada por el objeto JSON desde el frontend, entonces se marcará la bandera como true y todos los campos de ese objeto de la integración serán reemplazados por los nuevos datos actualizados. Y si no existe dicho objeto, entonces directamente nos enviará un error 404 y nos mandará un mensaje de que no existe una reseña con esa ID. Ya al final se sobreescribirá y guardará en el archivo reseñas del usuario el nuevo contenido de la variable archivo reseñas. Ya para finalizar con el método delete, funciona de una manera similar al método put, por medio de un objeto JSON enviado desde frontend con los datos de la reseña y con una bandera para reseña encontrada. Por medio de un ciclo for se recorrerá todas las reseñas en el archivo reseñas hasta que se encuentre un objeto cuyo ID sea igual al enviado desde el frontend, solo que en lugar de reemplazar todos sus datos, directamente se cortará el objeto del archivo. Igualmente, si no se encuentra el ID, marcará un error 404 y al final se sobreescribirá y guardará en el archivo reseñas del usuario.json el nuevo contenido de archivo reseñas. Y eso sería todo por mi parte. Espero que les haya parecido entretenida esta explicación y muchas gracias por su tiempo y su compañía mientras dábamos este pequeño recorrido por mi sitio web, War Review 40000. Muchas gracias y buenos días, buenas tardes y buenas noches.